Mi cuerpo se desplomó sobre la carta como si una fuerza invisible me hubiera empujado. Las palabras, escritas con la caligrafía aniñada que tanto amaba, danzaban ahora ante mis ojos como espectros acusadores. Marcela tomará tu lugar. ¿Cómo pudo mi propia hija, la niña a la que acuné y por la que sacrifiqué tanto, urdir un plan tan frío, tan despiadado? Un viaje que planeamos juntas durante meses, una ilusión compartida, ahora teñida de la traición más amarga. Hoy les abro mi corazón, quizás, por primera vez por completo, para contarles esta historia de abandono y desilusión, una historia que me robó el aliento y me obligó a cuestionar todo. ¿Alguna vez han sentido que el suelo que pisan se desvanece bajo sus pies? Los invito a quedarse y ser testigos de este desgarrador relato. Déjenme saber en los comentarios desde dónde nos acompañan y qué hora es en su país. Su compañía significa mucho para mí. El aroma a jazmines siempre me transportaba a la galería de mi antigua casa, en el pueblo donde crecí, una casa llena de risas, de voces cálidas, del tintineo de las tazas de té por la tarde. Éramos felices, una familia unida, hasta que la enfermedad silenciosa se llevó a mi madre, dejando un vacío que ni el tiempo pudo llenar por completo. Yo era apenas una adolescente, pero aprendí rápido el significado de la pérdida y la fragilidad de la vida. Quizás por eso, siempre anhelé construir un hogar sólido, un refugio inexpugnable para mis propios hijos. Cuando conocí a Javier, sentí que el destino me brindaba una segunda oportunidad. Era un hombre sencillo, trabajador, con una sonrisa que prometía un futuro sereno. Nos casamos jóvenes y pronto llegó Marcela, nuestra primera y única hija. Desde el instante en que la sostuve en mis brazos, supe que mi vida había adquirido un nuevo propósito. Marcela era una niña dulce, curiosa, con unos ojos vivaces que reflejaban una inteligencia precoz. Cada uno de sus logros, cada pequeña palabra pronunciada, cada dibujo garabateado, era motivo de inmensa alegría para Javier y para mí. Sacrificios. Claro que hubo sacrificios. Renuncié a una prometedora carrera como diseñadora gráfica para dedicarme por completo a su crianza. Javier trabajaba incansablemente en su taller mecánico, a menudo hasta altas horas de la noche, para que no nos faltara nada. No nos importaba el cansancio, las horas extras, las pequeñas privaciones. Ver a Marcela crecer sana y feliz era nuestra mayor recompensa. La inscribimos en las mejores escuelas, la apoyamos en sus clases de piano y danza. Celebramos cada cumpleaños con fiestas temáticas y regalos cuidadosamente elegidos. Queríamos brindarle todo aquello que nosotros quizás no habíamos tenido en nuestra infancia. A medida que Marcela crecía, nuestra relación se fortaleció. Compartíamos secretos susurrados al oído, largas conversaciones sobre sus sueños y sus miedos, tardes enteras viendo películas acurrucadas en el sofá. Yo era su confidente, su paño de lágrimas, su guía. Javier, más reservado pero igualmente amoroso, le enseñaba los secretos del bricolaje, la llevaba a pescar los fines de semana y la aconsejaba con sabiduría sobre los desafíos de la adolescencia. Éramos un equipo, una fortaleza inexpugnable contra las vicisitudes del mundo. Sin embargo, como una grieta apenas perceptible en los cimientos de una casa, una pequeña sombra comenzó a insinuarse en nuestra armonía. Marcela, al entrar en la universidad, empezó a distanciarse sutilmente. Sus llamadas eran menos frecuentes, sus mensajes más breves. Las excusas para no venir a cenar los domingos se volvieron habituales. Al principio, lo atribuimos a la Sba'ab Ha'abik, demanda de independencia de una joven adulta, a sus nuevas amistades, a las exigencias académicas. Intentábamos no agobiarla, darle su espacio, recordándole siempre que nuestro hogar era su refugio, un lugar donde siempre sería bienvenida. Pero la distancia se hizo más pronunciada. Sus ojos, antes tan abiertos y cariñosos cuando me miraban, parecían ahora velados por una cierta indiferencia. Incluso a veces, me atrevía a pensar, por un dejo de fastidio. Sus conversaciones conmigo se volvieron superficiales, evitando cualquier tema que pudiera considerarse personal o emotivo. Cuando intentaba preguntarle sobre sus estudios o sus nuevas experiencias, sus respuestas eran evasivas, cortantes,
Sentía como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotras, un muro de silencio que yo no sabía cómo derribar. Fue durante una conversación telefónica, unas semanas antes de nuestro planeado viaje a la Toscana, cuando sentí la primera punzada real de dolor. Estábamos hablando precisamente sobre los últimos detalles del viaje, la reserva de los hoteles boutique con vistas a los viñedos, las clases de cocina italiana que tanto nos ilusionaban a ambas. De repente, en medio de la conversación, Marcela dejó escapar un suspiro que no pasó desapercibido para mi oído atento de madre. ¿Pasa algo, cariño? Le pregunté con un nudo en la garganta. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. No, mamá, nada importante, respondió con una ligereza que me resultó forzada. Es solo que una amiga me invitó a un festival de música en esas mismas fechas. Mi corazón dio un vuelco. El festival de música. Ella sabía cuánto significaba para mí ese viaje, cuánto tiempo habíamos soñado con recorrer juntas los paisajes de la Toscana, degustar sus vinos, sumergirnos en su arte y su historia. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, tratando de mantener la compostura. Le dije que ya tenía planes, respondió, pero su tono carecía de la firmeza que esperaba escuchar. Pero, mamá, es que es un festival muy importante. Todos mis amigos van a ir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo el festival, era la forma en que lo decía, la falta de entusiasmo por nuestro viaje, la evidente prioridad que le daba a sus amigos. Por primera vez, la sombra sutil se hizo más densa, proyectando una oscuridad inquietante sobre la ilusión que tanto habíamos cultivado juntas. Esa noche, dormí mal, dándole vueltas a sus palabras, sintiendo una punzada de tristeza que no lograba comprender del todo. Era solo un viaje, me decía a mí misma, pero en lo profundo de mi corazón, presentía que algo más, algo importante, estaba cambiando entre mi hija y yo. El suspiro de Marcela en el teléfono fue como el primer copo de nieve de un invierno que se avecinaba. Al principio, era solo una leve incomodidad, un frío fugaz que podía ignorar. Pero a medida que pasaban los días, esa incomodidad se fue convirtiendo en una helada penetrante que se filtraba por las rendijas de mi corazón. El viaje, que antes era una fuente inagotable de conversaciones animadas y planes emocionantes, se transformó en un tema que yo, y solo yo, me atrevía a sacar a colación. Cada vez que intentaba hablar de los restaurantes que probaríamos o de los museos que visitaríamos, Marcela respondía con un monosílabo o un «ya veremos». Mamá. La emoción se había desvanecido, reemplazada por una apatía tan palpable que me dolía más que cualquier discusión. Yo seguía planeando, revisando los itinerarios, buscando las mejores rutas, mientras ella se mantenía distante, absorta en una vida que me era ajena. Mis llamadas eran respondidas con prisa, mis mensajes de texto leídos y a menudo ignorados. Me sentía como si estuviera hablando con una pared construida con la indiferencia de la persona que más amaba. La traición, en su forma más insidiosa, no llega con un estallido, sino con el goteo constante de pequeños abandonos. El primer domingo que Marcela no vino a cenar fue por un compromiso de última hora. El segundo fue por demasiada tarea. El tercero fue la falta de excusa, el simple y brutal silencio de una llamada que nunca llegó. Javier, mi esposo, notaba mi tristeza y trataba de consolarme. Es solo una etapa, cariño. Está creciendo, haciendo su vida, me decía. Pero yo sabía que era algo más. Yo conocía a mi hija, y esta frialdad no era la inevitable distancia de la madurez. Era una grieta en nuestra conexión, un rechazo que me negaba a reconocer. Comencé a seguir las redes sociales de Marcela, algo que antes hacía solo por curiosidad. De repente, se convirtió en mi única ventana a su vida. Veía fotos de ella sonriendo, rodeada de amigos, en fiestas, en viajes cortos, conociendo lugares de los que nunca me habló. En una foto, estaba abrazada a una chica morena, con un rostro resplandeciente de felicidad. «Mi mejor amiga, Marcela», decía la descripción. El nombre me hizo eco en la mente, pero el nombre no era lo importante, sino la sonrisa, la complicidad, la vitalidad que emanaban de esa imagen. Era la sonrisa que yo anhelaba ver cuando hablábamos de la Toscana.
la complicidad que creía que teníamos, la vitalidad que ahora me negaba. El sufrimiento se manifestaba en formas inesperadas. Me despertaba en medio de la noche con el corazón latiendo con fuerza, presa de una ansiedad que me quitaba el sueño. Durante el día, me costaba concentrarme en mis tareas. Las lágrimas se asomaban a mis ojos sin previo aviso, al ver un viejo álbum de fotos o al escuchar una canción que me recordaba a ella. La soledad se volvió mi sombra más fiel. Sentía un dolor físico en el pecho, un peso aplastante que me dificultaba incluso respirar. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal. ¿Había sido una madre demasiado sobreprotectora? ¿Demasiado exigente? ¿Había sofocado su independencia? La culpa me carcomía. Me susurraba al oído que esta distancia era mi responsabilidad, mi fracaso. Un día, la llamé para confirmar los últimos detalles de los vuelos. Sabía que se acercaba la fecha y los nervios me tenían al límite. Hola, Marcela. ¿Cómo estás, mi amor? Solo llamaba para recordarte que mañana tenemos que confirmar las maletas. ¿Ya pensaste qué vas a llevar? Dije, tratando de sonar casual, pero con la voz temblorosa. Hubo un silencio largo, un silencio pesado. Luego, un suspiro. Mamá, no sé si voy a poder ir, dijo finalmente, con una voz que sonaba tan plana y desinteresada que me heló la sangre. ¿Qué? Pero, ¿por qué, cariño? ¿Ha pasado algo? Mi voz se quebró. No, nada. Solo que el festival es esa misma semana, y de verdad quiero ir. Ya le prometí a la otra Marcela que iría con ella. ¿Y mis amigos? La otra Marcela. La frase se clavó en mí como una astilla venenosa. El viaje de nuestros sueños, el que habíamos planeado durante meses, ahora era un simple estorbo, un obstáculo en su camino hacia la diversión con sus amigos. Pero, ¿y nuestro viaje? Apenas pude articular las palabras. Mamá, es que es solo un viaje. Podemos ir en otro momento. Este festival es ahora. Es una oportunidad única. Además, no es tan importante. Podemos ir cuando tú quieras, en cualquier momento. Las palabras «no es tan importante» resonaron en mi mente como una bofetada. Para ella, tal vez no lo era, pero para mí, era la culminación de un sueño compartido, la esperanza de reconectar con mi hija, de recuperar algo de lo que habíamos perdido. Colgué el teléfono con las manos temblando, el corazón hecho pedazos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente fluyeron, calientes y amargas. La herida sutil se había abierto por completo. La traición ya no era una sombra, sino una presencia tangible y dolorosa que habitaba en mi hogar, en mi alma, en el silencio de cada rincón de la casa. Y yo, que siempre creí que mi hogar era mi refugio, me sentía ahora más sola que nunca. Los días que siguieron a la llamada fueron una neblina densa de dolor y desorientación. Me movía por la casa como un fantasma. Mis manos realizaban las tareas habituales, pero mi mente estaba lejos, atrapada en el eco de las palabras de mi hija. La casa, antes un santuario de calor y seguridad, se había convertido en una prisión de recuerdos. Cada objeto, cada rincón, cada fotografía me recordaba un tiempo en el que su amor no estaba en duda. Un tiempo que ahora parecía ser una fantasía que yo misma había creado. Una mañana, decidida a enfrentar la realidad, me propuse guardar las maletas y todos los documentos relacionados con el viaje. No tenía sentido mantener esa ilusión. Me senté en el suelo del dormitorio de invitados, donde estaban las maletas, y con un suspiro profundo, empecé a desempacar la esperanza. Saqué el pasaporte, los billetes de avión impresos que había guardado con tanto cuidado, las guías turísticas que había marcado con anotaciones sobre los lugares que quería que mi hija conociera. Cada papel era una puñalada en el corazón. Mientras hojeaba el pasaporte, noté que algo se había deslizado entre sus páginas. Era un pequeño trozo de papel, doblado varias veces, con una escritura apresurada y descuidada. No lo reconocí al principio, pero algo me impulsó a abrirlo. Mis manos temblaban un poco. El papel era un pedazo arrancado de un cuaderno, con un borde irregular. En él, con la caligrafía inconfundible de mi hija, había una lista de cosas por hacer, llamar a la agencia de viajes, hablar con papá sobre el coche, confirmar el vuelo de Marcela. Marcela tomará tu lugar. La sangre se me heló.
Mis ojos se quedaron fijos en la última línea, como si un hechizo me mantuviera cautiva. Marcela tomará tu lugar. Las palabras eran claras, precisas y aterradoras en su sencillez. No había espacio para la duda, para la interpretación, para la justificación. No era una simple cancelación. Era un plan frío, calculador, orquestado a mis espaldas. Un plan para sustituirme. Mi mente trató de procesar la información, pero era como tratar de sujetar agua con las manos. ¿Marcela tomará tu lugar? ¿Quién era Marcela? La otra Marcela, de la que mi hija había hablado. La amiga del festival. La chica de las fotos en las redes sociales. El rompecabezas empezó a encajar en un cuadro grotesco. Mi hija no había cancelado el viaje. Simplemente había decidido que yo no iría. El viaje seguiría adelante, pero con otra persona ocupando mi sitio. El viaje que había sido nuestro, ahora era de ellas. El dolor que sentí en ese momento fue tan intenso que me dejó sin aire. No era solo la tristeza del abandono, era la humillación de la traición, el horror de darme cuenta de que había sido una pieza prescindible en un juego macabro. Mi mente retrocedió en el tiempo, a la apatía de mi hija, a sus evasivas, a sus silencios. No eran solo las señales de una joven que crecía, sino las pistas de una conspiradora, una persona que mentía con una sonrisa en el rostro, mientras tramaba su escape a mi costa. Me levanté del suelo tambaleándome, sosteniendo el papel como si fuera un pedazo de carbón ardiendo. Javier entró en la habitación y me miró, preocupado. «¿Qué pasa, cariño? Te ves pálida», dijo acercándose. No pude hablar. Simplemente extendí el papel con la mano temblorosa, obligándolo a leer esas palabras que me habían destrozado. Leyó el papel. Su rostro se desfiguró, la confusión inicial dando paso a una furia helada. «No, esto debe ser un error. Quizás es un malentendido», murmuró, su voz intentando encontrar una explicación que ambos sabíamos que no existía. «Léelo de nuevo, Javier. Es la caligrafía de nuestra hija. Un malentendido. No, es un plan. Ella planeó todo para que yo me quedara aquí, para que Marcela, su amiga, fuera en mi lugar. Ella me mintió, nos mintió. Mientras yo soñaba con el viaje, ella soñaba con traicionarme. Las lágrimas, que antes habían sido silenciosas y solitarias, ahora eran furiosas y llenas de amargura. No era una simple pena, era una indignación profunda. El abandono sutil se había transformado en una traición flagrante. Me sentía utilizada, desechada, como un objeto viejo que se reemplaza sin pensarlo dos veces. Pero en medio del dolor y la ira, una claridad sorprendente empezó a crecer dentro de mí, una fortaleza que no sabía que tenía. Ya no era la víctima pasiva, la madre que lloraba en 1900. Silencio, preguntándose qué había hecho mal. Ahora era la mujer que había descubierto una verdad brutal y que no estaba dispuesta a dejar que esa verdad se enterrara en el silencio. El papel en mi mano era la prueba. Ya no podía esconderme, ya no podía justificarla. Tenía que enfrentarla, no por venganza, sino por la dignidad, por la verdad que me debía, por la persona que yo fui. El viaje a la Toscana ya no era lo importante. Lo importante era mi propia sanación, la recuperación de mi voz y mi valía. El escenario para el enfrentamiento estaba listo, y yo ya no tenía miedo. La tarde en que mi hija se presentó en la casa, el aire era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Javier y yo habíamos acordado no decirle nada por teléfono. Queríamos que la confrontación fuera cara a cara, en el lugar donde todo el dolor había comenzado. Nuestro hogar. El sonido de sus pasos en el porche, el tintineo de las llaves en la cerradura, cada pequeño ruido amplificado por la tensión que nos consumía. Cuando entró, sonriendo y con una naturalidad que me resultó escalofriante, se detuvo de golpe al vernos sentados en el sofá, en un silencio inusual. ¿Pasa algo? Se ven muy serios, preguntó, con un tono ligeramente incómodo. No respondimos de inmediato. Dejé que el silencio se apoderara de la habitación, un silencio que ya no era el de la soledad, sino el de una verdad inminente. La miré a los ojos, mis ojos de madre que la habían visto nacer, dar sus primeros pasos, reír y llorar. Pero ahora, esos ojos estaban vacíos de la habitual dulzura, llenos de una determinación fría.
Queríamos hablar contigo sobre el viaje, dije finalmente, con una voz tranquila que a mí misma me sorprendió. Su rostro se tensó de inmediato. El rastro de su sonrisa se borró. Ah, mamá, ya les dije. Es que no puedo ir. Con el festival y todo, es mucha presión. Podemos ir en otro momento, respondió, su voz subiendo de volumen, con un intento de justificación que ya no tenía fuerza. No es sobre eso de lo que queremos hablar. Intervino Javier, su tono grave y firme. Marcela nos miró, confundida, sus ojos yendo de mi rostro al de su padre. Podía ver el pánico asomándose en ellos, la conciencia de que algo estaba terriblemente mal. ¿Entonces de qué? No entiendo. El viaje está cancelado. Ya lo hablamos. Por favor, no hagamos un drama. Su uso de la palabra drama me dolió como un golpe. Se sentó en un sillón, cruzándose de brazos, con una actitud defensiva que contrastaba con su aparente inocencia. Fue entonces cuando supe que no había vuelta atrás. Con la mano firme, saqué de mi bolsillo el trozo de papel arrugado y lo coloqué sobre la mesa de centro, justo entre nosotras. Mi hija miró el papel sin comprender, hasta que sus ojos se encontraron con la lista. Vi cómo el color se le iba del rostro, cómo su boca se entreabría en un silencio de terror. El papel era su acusador silencioso, un testigo irrefutable de su traición. Levantó la vista hacia mí, con una mezcla de miedo, culpa y vergüenza en sus ojos. Ya no podía mentir. El silencio en la habitación era ensordecedor. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz apenas un susurro. Tú lo sabes bien, hija. Es tu lista. Una lista que me encontré en los documentos del viaje. Léela en voz alta, por favor. Mi voz seguía siendo un hilo de calma que ocultaba la tormenta que se desataba dentro de mí. Con la mano temblorosa, tomó el papel y susurró las palabras, cada una de ellas, un dardo en mi corazón. Cuando llegó a la última línea, Marcela tomará tu lugar. Se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que por fin revelaban la humanidad detrás de la frialdad. Yo puedo explicarlo. Intentó. No hay nada que explicar. Solo verdades que decir. Dije, sintiendo cómo el control de mi propia vida volvía a mis manos. No es solo que no quisieras ir, es que planeaste que otra persona, tu amiga, fuera en mi lugar. Nos mentiste, nos manipulaste, nos hiciste creer que el viaje era una ilusión compartida, cuando, en realidad, para ti, era un obstáculo que había que sortear. ¿Por qué, hija? ¿Por qué tanta crueldad? Las lágrimas de mi hija finalmente se desbordaron, y por primera vez en semanas, vi a la niña que una vez conocí. La máscara de indiferencia se había roto. Yo no quería hacerles daño, mamá. Es que no me gustan esas cosas. Quería ir al festival con mis amigos, y el viaje parecía una obligación, un viaje de viejos, aburrido. Quería ir con Marcela, que es mi amiga, y divertirme. No me importaba que no fuera un viaje de padres e hijos. Quería ser yo, por una vez, sin sentir que los defraudaba, sin sentir que tenía que ser lo que esperaban de mí. Su confesión fue un momento de catarsis. No era la explicación que yo esperaba. No había un monstruo detrás de sus acciones, sino una profunda inmadurez y egoísmo. Mi hija no era una persona malvada. Era una persona que no había aprendido a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, que no había aprendido el orientarse, valor del sacrificio y el amor incondicional que yo le había dado. La indignación inicial se transformó en una tristeza profunda. Ya no estaba enojada, sino profundamente decepcionada. Me levanté, tomé el papel de la mesa y lo rompí en dos. Has hecho mucho daño, hija. No solo por el viaje, sino por el silencio, por la distancia, por la falta de respeto. Has roto algo muy valioso, y no sé si se puede arreglar. El viaje no se hará, ni con tu amiga, ni conmigo, ni contigo. Pero el viaje de la vida, ese sí continúa. Y es hora de que cada uno empiece a recorrer su propio camino, sin mentiras, sin manipulaciones. La miré por última vez, mis ojos fijos en los suyos. El poder que sentía no era de superioridad, sino de liberación. Había dejado de ser una víctima y había recuperado mi voz. El control ya no estaba en sus manos, sino en las mías. Giré sobre mis talones y me marché de la sala.
El final de la historia aún no estaba escrito, pero yo ya no era un personaje pasivo en ella. Ahora, yo era la autora de mi propio destino. El silencio que siguió a la partida de mi hija ya no era pesado, sino liviano, un vacío que se llenaría con el tiempo. La casa se sentía diferente, como si una densa niebla emocional finalmente se hubiera disipado. No había un sentimiento de victoria, ni la satisfacción de haber ganado una batalla. Lo que había era una extraña y profunda paz, la paz que solo llega después de enfrentar una verdad dolorosa y decidir no huir de ella. La confrontación había sido necesaria, no para castigarla, sino para liberarme. En los días siguientes, mis manos, que antes estaban ocupadas con los planes de un viaje que nunca sería, encontraron un nuevo propósito. Recordé el jardín, mi pequeño santuario en la parte trasera de la casa, que había abandonado hacía años, cuando la crianza y las responsabilidades absorbieron todo mi tiempo y energía. Sus rosales estaban secos, las enredaderas desordenadas, las flores marchitas. Era un reflejo de mi propia alma, descuidada. Comencé a trabajar en él con una devoción casi sagrada. Cada vez que arrancaba una mala hierba, sentía que estaba arrancando un pedazo de dolor de mi corazón. Cada vez que regaba una planta, sentía que estaba nutriendo una nueva esperanza. Corté las ramas secas de los rosales, dejando que solo las ramas sanas tuvieran espacio para florecer. Ese acto, tan simple en apariencia, se convirtió en una metáfora de mi propia vida. Tenía que cortar lo que ya no servía, lo que estaba podrido, para que lo nuevo pudiera crecer. Javier, al principio preocupado, me veía ahora con un brillo de admiración en los ojos. Él sabía que el jardín no era solo un jardín, era mi terapia, mi renacimiento. Una tarde, me trajo una pequeña maceta con una planta de jazmín. Para que el aroma a nuestra antigua casa regrese, me dijo, y en sus palabras había un perdón implícito, no para Marcela, sino para mí, por haberme perdido en el camino. El viaje a la Toscana nunca se hizo, pero comencé otro viaje, uno mucho más importante. Recuperé mis viejos lápices de diseño, las acuarelas que había guardado en un cajón. Comencé a dibujar de nuevo, a pintar. Mis manos, que habían creado un hogar para otros, ahora creaban belleza para mí misma. Mi pasión, mi identidad, esa parte de mí que había sacrificado por la felicidad de mi hija, estaba regresando, una pincelada a la vez. Un mes después de la confrontación, recibí un sobre. Era de ella. Mi corazón se encogió. No sabía qué sentir. Miedo, esperanza, resentimiento. Era una tarjeta, un dibujo sencillo de una flor que parecía luchando por florecer. Dentro, solo había 2 palabras, escritas con la misma caligrafía que una vez amé y que luego me hirió. Lo siento. No había justificaciones, ni excusas, ni promesas. Solo esas 2 palabras, desnudas y vulnerables. No le respondí, no porque no quisiera, sino porque aún no era el momento. El perdón no es una obligación, es un regalo que se da cuando el alma está lista, y la mía aún no lo estaba. Pero la tarjeta no me causó dolor, me causó un atisbo de esperanza. Era una pequeña semilla, arrojada a un terreno que yo misma había comenzado a sanar. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Me senté en un banco de mi jardín, sosteniendo una taza de té humeante, contemplando el paisaje. La paz que sentía no dependía de la presencia o el amor de nadie más. La había encontrado dentro de mí misma. Aprendí que la mayor lección de la vida no es que la gente te fallará, sino que la mayor traición que puedes sufrir no es de los demás, sino de ti misma, cuando te olvidas de quién eres y de lo que mereces. Mi hija me abandonó, sí, pero al hacerlo, me obligó a encontrarme. Y ahora, aquí estoy. Mis manos no están vacías, están llenas de tierra, de la promesa de nuevas flores, de los viejos sueños que finalmente florecen. El viaje a la Toscana se ha pospuesto indefinidamente, pero mi verdadero viaje, el de regreso a mí misma, acaba de empezar. Si esta historia les llegó al corazón, si sintieron la fuerza de esta madre, los invito a dejar un me gusta y un comentario. Me encantaría saber desde dónde están viendo este video y si alguna vez han tenido que perdonar o perdonarse para seguir adelante.
Suscríbanse para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.